¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado esta semana? Aquí Oye, hemos estado hablando del sistema educativo y de las actitudes y actividades que ustedes han estado desarrollando, pero a veces me da la impresión de que es un poco con falta de contexto en términos de que el sistema educativo pues tiene varias finalidades. Una finalidad obvia y quizá la principal es que la gente aprenda. Pero otra es que este sistema de alguna manera clasifica a los egresados del sistema para decir, bueno, tú puedes ir a tal actividad, puedes entrar o no, al final de la preparatoria puedes entrar o no al college, pero probablemente desde los niveles anteriores se van haciendo selecciones de alumnos que están un poco más capacitados para las ciencias, para las matemáticas. Entonces, cuando uno trata de entender los efectos de la pandemia sobre el sistema educativo no solo afecta el que puedas ir o no a clases, sino afecta toda esta otra parte del sistema educativo que es, bueno, ¿qué va a pasar con los alumnos que no pudieron tener una calificación final? ¿Qué quiere decir eso sobre su promedio? ¿En qué manera los promedios afectan? No sé, yo entiendo un poco cómo funciona esto en México, pero me imagino que en Estados Unidos es distinto y te agradecería mucho si nos lo puedes clarificar para tratar de entender las medidas que se tomen alrededor de esto. sí, y justamente me quedé pensando porque hablamos de cómo podíamos medir si esto había funcionado o no había funcionado, si la educación a distancia estaba funcionando o no. Y me hizo pensar justamente en cómo nuestro sistema educativo pues es muy distinto. Entonces quisiera, no estoy por orden. Quisiera hablar de este sistema ¿Cuál es lo educativo, raro? ¿De dónde está sí, lo ¿verdad? raro? El sistema educativo que tenemos ahora aquí en Estados Unidos, que a mí me ha costado un poco de tiempo entender cómo funciona. Entonces, la educación primaria es muy parecida a la que tenemos en México, excepto que acaba en quinto grado. En este momento no hay calificaciones. Cuando los niños entran a kinder primero y segundo año, empiezan a tener calificaciones hasta tercer grado y calificaciones por letra A, B, C, D. Después pasan a la secundaria, la escuela, el middle school, que son 3 años, de sexto a octavo, y luego pasan a la preparatoria, donde son 4 años de educación. Así que en total tenemos el mismo número de años de educación que en México y se salen de la preparatoria cuando tienen 18 años para entrar a las universidades. Lo que es muy diferente es cómo se califican a los estudiantes. Hablamos de que en la escuela primaria hay calificaciones a partir del tercer grado, pero cuando llegan a la secundaria, empiezan a dividirlos por habilidad realmente. Desde que están en quinto año de primaria, los empiezan a seleccionar a los estudiantes que son académicamente, no quiero usar la palabra gifted, pero son académicamente, ¿qué palabra puedo usar, profesor? Diferentes. Que tienen habilidad académica superior. Entonces les ofrecen diferentes tipos de clases, las básicas a las que todo el mundo tiene acceso, y tienen las clases aceleradas, es decir, que pueden tomar 2 cursos en un año, y las clases honors, que son de mayor dificultad académica. Esto tiene importancia cuando ya llegan a la preparatoria. Los niños que están, lo puse en azul para mostrar que los niños que están en materias aceleradas o de honors van a entrar a clases honors o de advanced placement, que les llaman las clases AP o las clases IB de bachillerato internacional. Los demás pueden seguir con una preparación básica o lo que le llaman college preparation, CP. Cada una de estas clases tiene sus calificaciones y cada estudiante va a salir con un promedio. Pero un estudiante puede tener un promedio de 10 con solamente clases CP, o puede tener un promedio de 10 yo tomando clases Honors y AP y IB. La diferencia está que para poder entrar a la universidad, las universidades van a seleccionar a los estudiantes que tengan una carga académica de clases honors y de advanced placement. Ellos tienen un sistema de admisión en lo cual cuando uno va metiendo sus datos en la computadora, le piden que uno describa cuántas clases IP, cuántas clases IB, cuántas clases honors tienen determinados puntajes, y hay de veras muchas universidades que ni siquiera van a considerar a un estudiante que no tiene clases honors o AP. Entonces,
hay una separación grande. Las universidades que les llaman las Ivy, la Harvard, Princeton, Berkeley. MIT. Exacto. Todas esas universidades piden promedios muy altos, una preparación académica de Honors, AP y IB, y además está el famosísimo examen SAT, el Standard Academic Test, que todos los estudiantes toman en el último año de la preparatoria para poder entrar a las universidades. Entonces, para ilustrar esto, tengo una gráfica del promedio GPA, General Point Average, que tienen los estudiantes, donde una numeración de 4 es un estudiante que tiene 10 de promedio, en una escala de 1 a 10. Estudiantes que tienen promedios más altos de 10, y esto se logra precisamente porque una clase Honors o AP tiene mayor valor que una clase CP. Entonces, si uno solamente tiene clases CP, va a tener un promedio de 4, pero si tiene clases Honors y AP, puede tener promedio de 4.2, 4.5. Y está en las calificaciones del SAT, de este examen estandarizado. Entonces, si vemos, todas las crucecitas son estudiantes que fueron rechazados por determinadas universidades. Vemos que los estudiantes aceptados son estudiantes que tienen altos promedios, alta preparación académica y altas calificaciones del examen SAT. Hay, por ejemplo, aquí un estudiante que fue aceptado, aunque no tenía un promedio tan alto. Esto es casos particulares, ¿no? Los estudiantes, las universidades tienen paneles de expertos donde van revisando expediente por expediente y van decidiendo caso por caso, pero en general los estudiantes aceptados tienen altos promedios, alta preparación académica y altas calificaciones del examen SAT. De hecho, se ve también un estudiante que tuvo arriba de 4 y fue rechazado, ¿no? Esto puede ocurrir, pero casi no ocurre. Si un estudiante tiene promedio arriba de 4, pero tiene unos SAT muy bajos o Sí, que fue el caso aquí. en su currículum les piden, además de todo esto, les piden para entrar a la universidad que tengan como una especie de servicio social, ¿no? De trabajo. Muchos estudiantes tienen que participar en proyectos de, por ejemplo, que van a las escuelas primarias a ayudar a los niños pequeños como tutores y lo presentan como sus proyectos para poder entrar a la universidad. O sea que la admisión a las universidades es muy competida, es muy estresante y es difícil. Finalmente, yo quería mostrar esto que es la boleta que mandó nuestro distrito escolar este año, donde dice aquí boleta de calificaciones de aprendizaje a distancia. Esto es una boleta de 5º grado, donde generalmente ellos tendrían aquí calificaciones por letra A, B, C, D, pero solamente los estudiantes recibieron o un pasó o un no pasó. Y aquí añadieron una pequeña explicación donde dice que una calificación de no pasó no indica que un estudiante va a repetir este grado. Así que el distrito escolar realmente no está midiendo ahorita si la educación a distancia está funcionando o no. Lo único que están diciendo es como que terminar este año escolar, y se anunció oficialmente este mes que las grandes universidades de California, las famosas UCs, UC Berkeley, UC Merced, UC Riverside, todas las UCs ya no van a considerar el examen SAT para las admisiones, porque no se puede administrar un examen donde los estudiantes tienen que congregarse para presentar este examen. Entonces, por ahora, no lo van a considerar. Así que ahora todo el sistema de admisión va a cambiar, ¿no? Parece ser que solamente van a considerar el promedio, la carga académica y todas actividades extracurriculares que cuentan para las admisiones a las universidades. Así que todo el sistema educativo va a cambiar. Sí, bueno, muy interesante como observador, ¿no? Desafortunadamente vino la pandemia y estamos en una situación complicada, pero haciendo un poco abstracción de eso y colocándote simplemente como un observador del fenómeno pedagógico, son cosas muy interesantes porque cuestiona todo el sistema, cuestiona el sistema evaluativo, cuestiona la eficiencia de la educación, cuestiona la igualdad de oportunidades, incluso si la gente tiene o no acceso a las herramientas, en fin, hasta historias de vida, historias familiares, en particular en comunidades donde hay mezclas de nacionales, inmigrantes y una serie de situaciones. Creo que es un fenómeno sociológicamente muy interesante, Mónica, que yo te agradezco que nos compartas y seguiremos platicando de estas cosas porque creo que
hay una gran cantidad de cuestiones que se destapan o que emergen de esto y que se pueden seguir explorando. Te agradezco que nos hayas compartido esto y espero verte el próximo sábado otra vez. Bueno, mucho gusto y qué bueno siempre es conversar. Sí, con un café mejor. Mejor. Bueno, que tengas buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente.